Entonces, a continuación, lo que vamos a ver es el aprendizaje 1 de la unidad 1. Es decir, vamos a revisar propiamente la idea de la lectura e interpretación de los factores relacionados con la estructura y forma de la imagen urbana. Eso suena muy complicado, pero en un lenguaje más coloquial, y por eso les puse esta imagen que ustedes tienen en la pantalla, de lo que se trata es, cuando decimos imagen urbana, estamos refiriendo a eso que ustedes están viendo. Esa fotografía que ustedes están viendo es de una urbe. Claro, no la estamos viendo como normalmente la gente de a pie o de a carro la observa. Estamos viendo una vista aérea. Pero la foto nos trata de remarcar que hay cosas, hay elementos que se observan en esa imagen urbana. Y entonces uno lo que tiene que aprender a hacer primero es a identificar, o si ustedes les gustan decirlo así, leer qué es lo que hay ahí. Y una vez que uno identifica lo que hay ahí, reflexiona y lo asocia con su visión del mundo, con su cultura, entonces uno lo puede interpretar. Fíjense, les voy a dar un ejemplo. Tengo aquí en mis manos un libro que es de teoría de la arquitectura, escrito por el doctor Narváez Tijerina. Y en el primer capítulo, él está examinando, dice, historias del origen. Les voy a revelar dos líneas que explican, que interpretan esa imagen que ustedes acaban de ver o que están viendo. Fíjense, dice, las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía entre las aguas. Una gran calma, como el preludio de una gran sonata, reina en ese tiempo remoto. Solo el movimiento pausado, rítmico, como una danza, es en las cosas sin nombre. ¿De dónde viene eso? Pues del Génesis, de la Biblia. No se preocupen, no estoy dando clase de religión, no. Lo que pasa es que para algunos el origen del mundo es divino. Incluso el ser humano es creación de Dios, como dice la Biblia. Y lo estoy explicando así porque forma parte de nuestra cultura judeocristiana. Entonces, en ese sentido, el que ahí veamos edificios, vegetación, calles, vemos vehículos y pensamos que esos vehículos están tripulados por pues personas. En la interpretación, fíjese, primero identificamos los elementos y en la interpretación de acuerdo a la Biblia, al Génesis, todo eso, aunque fuese hecho después por el hombre, finalmente todo eso es producto divino. Vean, ahí hay una interpretación, ¿verdad? Otra interpretación que podríamos decir, podemos decir, bueno, hay edificios, hay árboles, hay personas, hay automóviles. Y de acuerdo a algunas interpretaciones de los pueblos originarios, podríamos decir que todo eso fue resultado del azar. Así surgió. Nadie, nadie lo determinó. Así fue surgiendo. Esa es otra interpretación. Una tercera, que también aparece en pueblos originarios, en otras visiones culturales, podría decir que fue un héroe mítico, el que construyó, por ejemplo, esos edificios, o el que construyó esas urbes. Por ejemplo, ¿quiénes? Fíjense, para Roma
Estamos hablando de Italia en Europa. Para Roma, Rómulo y Remo, que fueron fueron educados, amamantados por una loba, son los fundadores de la ciudad de Roma, donde está el Papa, donde está la sede del poder eclesiástico a nivel mundial. ¿Se dan cuenta? Son interpretaciones diferentes. Entonces, de eso es de lo que estamos hablando. Y como ven, no es una materia sencilla. Requiere un cierto procedimiento y eso es lo que nos interesa que ustedes identifiquen en este primer aprendizaje. Otra vez insisto, se trata de leer, es decir, de identificar lo que hay. Y a partir de ahí, hacer una serie de reflexiones que me lleven a comprender eso que está ahí de acuerdo a mi visión del mundo. Yo les voy a presentar una visión del mundo, evidentemente, que consideramos científica y que consideramos es la más desarrollada o algunas de las más desarrolladas en el ámbito científico de las ciencias sociales. Así que permítanme comentarles cuáles son esos aspectos. Son 4 lo fundamental. Miren, primero identificar los elementos. Tienen ahí ustedes una imagen. Si se acuerdan, es la vista del edificio W hacia el pasillo. ¿Y qué identificamos ahí? Pues la vegetación, identificamos el andador propiamente, la construcción, identificamos las vallas, las personas, ¿verdad? Y podríamos así en general empezar diciendo, encontramos elementos naturales y artificiales. Naturales la vegetación, el suelo, la luz, el aire o atmósfera. Encontramos elementos artificiales. El piso de concreto que está ahí puesto para que los estudiantes caminen, las rejas, el letrerito ahí de no pasen, la banca que está por allá, donde están sentados unos muchachos. Y fíjense, hay una colocación de las cosas, de los árboles. Los árboles no están en toda el área, están concentrados hacia ciertas áreas y están excluidos en otras. Y la pregunta sería, pues, ¿por qué estaba esa ubicación? Ah, porque hay un sentido del orden. Hay un sentido del orden. Las cosas no están puestas al azar. Hay un sentido de la ubicación de cada elemento en relación a lo que se busca que se haga en ese lugar. ¿Cómo puedo entender el sentido de ese orden? Bueno, pues cuando paso al segundo paso y yo relaciono los distintos aspectos que están presentes, insisto, la población, estudiantes, la población vegetal, los árboles, las vallas que los separan, pero todo eso lo veo en el conjunto y trato de ver, a ver, qué relación hay de los árboles con la población estudiantil. ¿Qué relación hay del piso de concreto con los estudiantes y con los árboles? ¿Cuál es la relación en el conjunto? Y cuando uno examina eso, es que va obteniendo ciertas explicaciones. Y esas explicaciones las puede confirmar con el tercer punto que aparece ahí en su lámina, que es que la gente actúa de determinada manera. Vean ustedes, como que los estudiantes que aquí están fotografiados se dirigen a un cierto lugar. La mayor parte se ve caminando y solo algunos se ven sentados hacia donde hay sombra. Pero la mayor parte se ve caminando o dirigiéndose individual
o en grupo. No vemos que haya gente que esté comiendo o tomando clase ahí o durmiendo. No, vemos que todos caminan en una cierta dirección. Unos más tranquilos, unos más juguetones, pero todos caminan hacia una determinada dirección. Entonces, en ese sentido, el actuar de la población, de los estudiantes, junto con los otros elementos, con los otros aspectos que hemos ya mencionado, nos van llevando a entender de qué va, de qué sirve ese lugar. Y a eso arribamos en el cuarto punto, que es establecer el sentido del actuar o del comportamiento de las personas. Bueno, pues hay árboles, hay rejas, hay un pasillo de concreto porque es una zona de tránsito. No es una zona de estar. No es una zona para estar ahí y hacer algo otra actividad. No, no, no. Es una zona para que los estudiantes, los trabajadores y los profesores vayan a otros lugares en donde pueden estar o hacer otras actividades. Por eso es que están colocada la vegetación de determinada manera, están separada la vegetación de los estudiantes y por eso hay pocas bancas. Por eso mismo es que vemos a los estudiantes caminar hacia cierta dirección. Fíjense, cuando arribo a este punto, entonces puedo entender la actitud, vean, de este estudiante. Fíjense, este estudiante que aparece aquí con una como sudadera o playera verde, que está al ladito del bote de basura azul. Vean, como que se está cubriendo el rostro con su mano. ¿Por qué? Bueno, pues porque hemos visto que está el elemento sol, esta parte está muy asoleada, ¿verdad? Casi nadie hay aquí, todo el mundo parece que evita ese lugar. Entonces esta zona está poco ocupada, poco utilizada. Cuando llego a esa visión, a esta idea, compañeras, compañeros, entonces puedo empezar a pensar las posibilidades de mejoramiento de este lugar. Si yo veo, además, fíjense, estos dos, en realidad ya son dos troncos de árboles muertos. Este que está junto a este que es muy frondoso, vean, está chiquito, no tiene ni 3 metros, está chiquito, pero ya se ve seco. Este también ya tiene menos de 3 metros y está seco. Quiere decir que quien colocó estos árboles, en realidad, se equivocó. ¿Por qué? A la sombra de estos otros dos árboles, pues estos dos se secaron, no tuvieron posibilidad de desarrollar. Pero vean, si alguno de esos dos lo hubieran puesto más cerca del bote de basura, se hubiera podido desarrollar, había espacio para que se desarrollara y además hubiera podido cumplir la función que cumplen los demás árboles, dar sombra a este pasillo. Y entonces este muchacho que aparece aquí asoleado y pues cubriéndose los ojos porque no ve muy bien por el exceso de luz, teniendo aquí el árbol, podría tener sombra y podría estar mucho mejor. No sé si nos vamos entendiendo, pero conviene que ustedes observen estos 4 pasos que me dan pie a poder elaborar una propuesta de cómo mejorar el lugar. Avanzo. ¿Cuál es, después de la lectura de la imagen, de lo que hay en la imagen, este enfoque del que les quiero platicar, esta concepción científica en ciencias sociales, incluso en ciencias experimentales, ya está, y en matemáticas está muy consolidada, y es el enfoque de sistemas complejos. Es decir, miramos el mundo tratando de entenderlo con este modelo, ¿verdad?
Y consiste la primera idea en saber qué es un sistema. Ahí lo tienen, como sistema, conjunto de elementos que funcionan, dado que se relacionan, funcionan como una unidad. Así podríamos decir, bueno, el grupo 601 es un sistema, porque Andrea es un elemento, eh, Osmara es otro elemento, Valeria es otro elemento y el profesor Roberto Zárate es otro elemento. Entonces es un conjunto de 4 elementos. Hasta ahí está bien. Eso es lo que pensábamos en el siglo XX. Sin embargo, compañeras, hacia el año 2000 empezó a desarrollarse una idea de que hay sistemas complejos. Es decir, cada elemento se constituye, aunque es un elemento del grupo 601, en realidad es una especie de subconjunto que a su vez tiene elementos diferentes que lo hacen al relacionarse funcionar como una unidad. Así, Osmara, ¿verdad? Como cuerpo humano, tiene cerebro, tiene corazón, tiene pulmones. Esas 3 cosas son diferentes, pero se articulan cada una para que Osmara funcione como un ser orgánico único. Y en el grupo 601 funcione como elemento de ese grupo 601. Sin embargo, al nivel de su interioridad, los procesos fisiológicos, cuando tiene hambre, ahorita que está Andrea nos estaba luciendo que está comiendo sus molletes, a nivel fisiológico estábamos salivando todos, como que ya se nos antojaba desayunar. Ese salivar también forma parte del proceso de el elemento osmara, ¿verdad? En su proceso, pero es un mecanismo que funciona de manera diferente a el funcionamiento que tenemos como grupo 601. ¿Está presente en el funcionamiento del grupo 601? Sí, pero a otro nivel y tiene otro impacto diferente. Hace ratito nos hizo reír recordándonos que pues a lo mejor podíamos desayunar virtualmente, ¿no? Que Andrea nos mostrara sus molletes y nos ofreciera y nosotros este, compartir eso de manera un tanto eh, amable, ¿no? pero, pero no impacta hasta allá, no impacta más allá. Así que cuando entendemos a los sistemas complejos, estamos viendo que los componentes o los elementos tienen a su vez subcomponentes que se relacionan de manera diferente y tienen sus propias dinámicas de funcionamiento para que el elemento se comporte como una unidad. Ese elemento se integra a otros niveles de mayor organización que a su vez tienen interrelaciones diferentes. Por eso es que ustedes ven en la imagen que, vean, al anterior yo ponía cada elemento como un círculo, como si fueran igualitos, y no es así. En realidad, cada uno de nosotros tiene sus propios elementos, sus propios aspectos internos, su propia concepción, sus propios funcionamientos internos, y eso hace que la dinámica, ¿verdad?, interna de cada uno, por ejemplo, aquí podría ser Andrea como cuadrito, Osmara como circulito, un servidor como un rectángulo y Valeria como un cuadradito, ¿no? Tenemos diferencias, pero en la interacción, a distintos niveles de interacción de la realidad, va generando esto que estamos llamando el grupo 600. Toda esta explicación para introducir el enfoque de sistemas complejos que me ayude, me oriente a abordar un sistema complejo llamado ámbito.
Y aquí tenemos una imagen de lo que es el CCH Vallejo. Es ámbito, porque vean ustedes, estoy introduciendo este concepto, ámbito. Cuando usamos este concepto es porque tenemos un espacio físico delimitado. Y el CCH es un espacio físico delimitado. Basta que ustedes se acuerden que hay una barda perimetral en todo el lugar, en todo el centro escolar. Si ustedes se acuerdan de su casa, pues si hay un terreno y adentro del terreno está su casa, pues ustedes tienen un ámbito donde se delimita, pues por las bardas perimetrales. Si no hay un terreno mayor a su casa, las paredes que dividen su casa respecto a la casa del vecino, esos son los límites. Eso es lo que hace su ámbito. En su colonia, seguramente saben ustedes hasta dónde termina la colonia. Bueno, pues los límites de la colonia hacen a la colonia donde ustedes viven un ámbito. Y abordando ahora ya ese ámbito con este enfoque que estamos diciendo, pues el ámbito es un conjunto de elementos diferentes que se relacionan de manera diferente. Insisto, fíjense, ahora ya sé que el CCH es un ámbito, se ha delimitado. Pero entonces, ¿qué componentes tiene? Empecemos por la distinción más sencilla. Hay componentes físicos, es decir, que se pueden tocar. En ciencias experimentales diríamos fácticos, que se pueden tocar, que tienen peso, que tienen materia, que tienen volumen. Son fácticos o, más sencillo, físicos. Y los podemos dividir en naturales y artificiales. Naturales como cuáles: el suelo, el aire, y ahí está señalada la vegetación, o artificiales como las bancas, los edificios, los andadores que existen en el CCH Vallejo. Y entre ellos hay una relación. Vean ustedes, traten de identificar. Fíjense, alrededor de los edificios está la vegetación, están los árboles, como si los estuvieran arropando, como si los estuvieran cubriendo. Ahí hay una relación. Si eso es así, eso explica por qué los edificios del CCH no son tan calientes ni tan fríos. No son tan calientes porque la vegetación cubre cuando hay mucho sol, pero no están totalmente cubiertos de sol. Vean que hay partes descubiertas, así que cuando hace frío, el sol puede calentar a esos edificios. Eso explica un poquito por qué los edificios del CCH en esa ubicación se relacionan de manera diferente con vegetación y sol y generan cierta temperatura interior del edificio. Estamos hablando de las interrelaciones. Avanzo. También hay componentes socioculturales y hay relaciones socioculturales. Yo sé que ustedes van a coincidir conmigo diciendo que la población es un elemento físico. Claro, a cualquiera de nuestros compañeros lo podemos tocar, les damos la mano, los saludamos, le hacemos una broma, lo empujamos, etcétera. Es físico. Su cuerpo biológico es parte de los componentes físicos. Pero además tiene otra condición, compañeros, tiene una cultura, tiene una forma de comportarse, tiene tradiciones, tiene valores que lo orientan en su comportamiento. Los valores, las ideas, sus tradiciones, no las vemos, no le podemos abrir la cabeza para verlas dentro de la cabeza. Sin embargo, sí vemos sus manifestaciones, el comportamiento.
de alguna manera las personas del CCH, estudiantes o profesores, se relacionan con la vegetación, con las áreas verdes, las ensucian, las dejan limpias, las cuidan o no las cuidan, y con los edificios, con el mobiliario. Algunos compañeros, bueno, pues rompen el mobiliario, otros no saben utilizar los mingitorios o los baños, los dejan todos sucios, etcétera. Entonces esas relaciones son las que nos van permitiendo entender cómo están presentes los componentes y se van relacionando en este interactuar de los distintos componentes para entender el ámbito de nuestro estudio. En el caso del ejemplo, pues del CCH Vallejo. Así que casi les he estado describiendo lo que significa el concepto estructura. Cuando tenemos componentes que se ubican en una determinada relación y en un determinado orden, compañeros, eso es lo que define a la palabra estructura. Así que en todo ámbito, como hay componentes y están ubicados y relacionados con cierto orden, hay una estructura. Y eso supone, como ya lo hemos estado insistiendo, que hay una relación entre esos componentes. Si no, no funcionarían como una unidad. Por eso es que entonces ver al ámbito como un sistema complejo supone que estamos tratando de entender la estructura que hay en ese sistema complejo. Es decir, cómo se relacionan de acuerdo a la ubicación, al orden, los distintos componentes naturales o artificiales y los comportamientos que suponen las concepciones de los distintos, en el caso del CCH, los distintos estudiantes, profesores y trabajadores. Y entonces, ¿qué es la forma? Bueno, pues lo que estamos viendo, compañeros. Eso que resulta y que nosotros estamos viendo como fotografía satelital es la forma, aunque normalmente no lo veamos así porque nosotros pues no estamos en el espacio ni estamos volando en un avión, generalmente lo vemos de otra manera. ¿Cómo lo vemos? Por ejemplo, lo vemos en un plano como el que tenemos aquí del CCH Azcapotzalco, que representa, ¿verdad? En dibujo simplificado, lo que ya hemos visto en la imagen satelital. Para el CCH Vallejo, aquí este plano, esta representación simplificada nos da los componentes, nos presenta la ubicación, nos presenta un orden distinto, pero semejante al del CCH Vallejo, y nos supone, ¿verdad? Nos hace ver que si hay relaciones entre los distintos elementos. Fíjense, aquí aparece incluso una E, que es el estacionamiento, o los estudiantes, vean, y está la flecha, y nos va indicando que hay una forma de acceder y de ir transitando hacia los distintos edificios. Normalmente nosotros o vemos estos componentes, esta forma, esta representación que estamos llamando plano, pero más cotidianamente vemos esta imagen de la cual empezamos platicando. Bueno, voy a detenerme aquí un poquito. Entonces ahora vamos a ver cómo se relaciona el concepto ambiente visto desde sistemas complejos con el ámbito. Ya dijimos, ámbito es un concepto que refiere a un espacio físico delimitado en el campo del diseño ambiental. Ahora vamos a ver el concepto ambiente. Y aquí tenemos la definición que nos da el Consejo Internacional de la Lengua Francesa. Y yo quisiera que ustedes remarcaran que son factores físicos
Si ustedes se acuerdan de lo que venimos platicando, los físicos son los que podemos tocar, nos pueden tocar y son naturales, artificiales y la población. Y así lo dice, vean, dicen químicos, biológicos o factores sociales como puede ser la población. Pero lo interesante aquí es que producen un efecto en nosotros. Cuando hablamos de ambiente, lo que estamos diciendo es que hay algo que produce un efecto en nosotros. Y ese efecto puede ser directo, como el de aquí de este muchacho que está asoleado, que hace ratito estábamos platicando. O indirecto, ¿verdad? Si él permanece mucho tiempo, muchísimo tiempo, seguramente va a tener algún problema su piel. Y también puede producir efectos inmediatos o inmediatos a largo plazo. Entonces, si él se asolea mucho tiempo, ¿verdad? Con todos los días, después de un tiempo, a un plazo, probablemente tendrá problemas de la piel. Así que el efecto es diferente, pero hay un efecto sobre los seres vivientes. En esta fotografía nosotros no vemos ningún animalito, no vemos insectos, pero sabemos que están ahí, están en efecto, que están presentes los microbios, y entonces lo que nosotros necesitamos realizar es la identificación de cómo es que se afecta por parte de esos animalitos, bueno, de los distintos factores o agentes, cómo se afectan a esos seres vivientes y cómo afectan nuestras actividades. En el caso de la imagen que estábamos viendo, vean este espacio, decíamos hace ratito, no está tan ocupado, no está tan aprovechado. En síntesis, cuando yo digo de ambiente, me estoy refiriendo a los componentes que ya vimos, pero en el sentido de que afectan a los seres humanos o a cualquier otro ser viviente. ¿De qué manera me afectan? Física. Bueno, cuando uno está al sol, siente cómo le quema la piel, ahí está lo físico, la energía solar, como quema la piel. Fisiológicos. Fíjense, este lugar del CCH, que es la explanada central, está muy bien cuidada. Hay mucha vegetación y cuando uno camina por ahí, es agradable. Se siente uno tranquilo. ¿Por qué se siente uno tranquilo? Porque hay agua, hay vegetación, la gente va, los estudiantes, los profesores están tranquilos. Entonces eso me impacta a mí sintiendo que yo estoy en ese lugar con relativa seguridad, se siente agradable, hay un buen aroma, la gente no tiene ningún conflicto con uno y entonces uno se siente estimulado positivamente para tranquilizarse. Pero, ¿verdad? También podríamos decir que aquí no es a lo mejor el lugar más adecuado para tener un noviazgo, para estar platicando con cercanía y diciéndose secretos o diciendo cosas muy íntimas de tal manera que se vayan conociendo. Vean, el lugar no se percibe adecuado, no se interpreta adecuado como para una relación romántica, la explanada, ¿verdad? Hay otros lugares en el CCH en donde son más acogedores, un poquito más ocultos, hay sombra, casi no va nadie, y entonces uno puede tener esa percepción de que es un lugar adecuado para estar a solas con la pareja. Vean, ahí es el efecto psicológico. Quiero insistir
en este asunto. Vean, lo que hemos estado hablando de componentes, ubicación, orden y relación, todo eso, desde los sistemas complejos, son lo que nos definen el ambiente, siempre y cuando lo entendamos como que influye en nosotros, en un determinado ámbito. Y entonces, ¿cómo debemos de entender esta idea de el entorno? Bueno, fíjense que el entorno son los mismos componentes. La ubicación, el orden y las relaciones. Pero ahora nosotros las miramos desde la intención de su modificación en algún beneficio humano o de la población. Vuelvo a insistir. Miren, aquí tenemos una parte de la explanada de CEU. Es la parte donde está la biblioteca central. Es una parte donde, como ustedes pueden ver, hay poquitos árboles y está propiamente la explanada, la biblioteca. Entonces yo puedo decir, a ver, hay elementos naturales, es un arbolito y casi nada más, y está todo hecho de piedra. Así que hay momentos en el día que es muy caluroso ahí. Casi la gente no pasa por ahí. ¿Por qué? Pues es muy caliente por la piedra. Entonces, cuando yo estoy hablando de una actitud pasiva, de dejar que me influya, digo, de este lugar, de este ámbito, digo que es un ambiente caluroso, sofocante. Y entonces puedo decir, bueno, es que hay árboles, es natural, pues hay piedras que fueron colocadas como camino, es artificial, está la biblioteca que está cerrada, no hay manera de comunicarse con ella desde este lugar, etcétera. Ya es caluroso, afecta, no es agradable caminar por ahí. En cambio, si yo tomo una actitud activa de cambio, de modificación, podría decir que este ámbito, este lugar es caluroso, pero podemos poner árboles. Podríamos poner, por ejemplo, un techito para que el andador estuviera cubierto y los estudiantes que van de la Facultad de Filosofía y Letras a la Facultad de Arquitectura, pues no se insolen. Vean, yo ya estoy planteando un entorno, un ámbito de modificación en alguno de los aspectos o en todos. Así que regreso al CCH. Vean, el CCH es un ámbito escolar. Está delimitado. Hay un ambiente visto desde el sistema, de sistemas complejos, hay una estructura porque hay componentes, están ubicados, hay un orden y hay relaciones. Si yo voy al CCH y voy sin el ánimo de cambiar nada, simple y sencillamente, de pasivamente recibir para que me afecte física, fisiológico, psicológicamente, lo que hay, entonces estoy hablando de ambiente. Pero la actitud del diseñador no es esa. La actitud del diseñador es, a ver, aquí hay un ámbito. Primero de estudio para ver cuáles son los componentes, cómo se ubican, cómo se relacionan, ¿verdad? Es decir, cuál es la estructura y cómo se presentan con forma. Pero porque yo quiero establecer como diseñador un entorno de actuación.
Y como ustedes están viendo en la imagen, aquí es el espacio de casi 1 hectárea, son casi 9,000 metros cuadrados que está frente al edificio INE. Aquí hay un espacio en el que podemos hacer algo. ¿Estamos actuando en todo el ámbito? No, estamos actuando en una parte del ámbito, pero esto supone, ¿verdad? Una actitud de cambio. Si yo modifico aquí, seguramente estaré modificando los otros componentes, estaré introduciendo nuevas ubicaciones y estaré introduciendo o una modificación de las relaciones existentes o nuevas relaciones que mejoren primero esta partecita y a la larga seguramente el conjunto, ¿verdad? Este sistema complejo del que estamos llamando CCH Vallejo. Así que, como pueden ver, ámbito, lugar determinado, ambiente, los factores que me influyen, entorno, los factores que yo quiero influir. Como diseñador debo de conocer tanto el espacio delimitado como el ambiente y establecer el entorno que voy a modificar. Y eso es materia precisamente de nuestro estudio preliminar en su primera etapa, que es la etapa de análisis del ámbito.